Fue durante los 300 años del virreinato cuando en México surgieron los grandes tesoros de la fe, hoy tan olvidados y desconocidos. A partir de mayo, en Vía Vaticano iniciamos una serie de peregrinaciones para redescubrir los tesoros de la fe en México, desde las majestuosas catedrales de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Morelia y Oaxaca, hasta las recónditas misiones de la Sierra Gorda. Visitaremos santuarios testigos de prodigiosos milagros, custodios de santas reliquias y obras de arte en arquitectura, pintura y escultura, como Santa Prisca en Taxco, con las pinturas de Miguel Cabrera. Estaremos en los 14 conventos mendicantes del siglo XVI, en el Popocatépetl, y también conoceremos las infraestructuras de los frailes, acueductos, caminos, centros educativos, hospitales y encomiendas. Informes 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 12 o en www.viavaticano.com. En Vía Vaticano desvelaremos la verdadera historia para comprender el presente. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. ¿Hay persecución religiosa en el continente americano? Sí. ¿En América? Sí. ¿Hay persecución religiosa en México? Sí. ¿Hay persecución religiosa muy sutil que no se percibe? Como es el caso de las religiosas y las monjas que tienen sus conventos y que tienen que pagar unos prediales imposibles de pagar. Eso es una persecución religiosa calladita, Julieta, que está dirigida a exterminar y acabar con la vida religiosa, ¿o no? Sí, vemos en Latinoamérica y en México también un aumento en toda la agresión a lugares de culto. Ajá. Agresiones, como fue en el caso de Chile incendiar una iglesia muy importante. Aquí en México ha habido agresiones a distintos recintos religiosos o lugares especiales. Las iglesias pintarrajeadas porque hay unas manifestaciones en las calles. ¿Qué tiene que ver? Y gente que tiene que resguardar las iglesias para que no las ataquen. Sí. En la Ciudad de México. Y el problema es que hay grupos que están contraponiendo el derecho a la libertad religiosa, lo ponen como opuesto al Estado laico que somos. Y yo creo que aquí es muy claro, tenemos un Estado laico en donde se tiene que separar iglesia y Estado, y está muy bien. Ese no es el problema. Creo que tenemos un marco y unas leyes que protegen el derecho a la libertad religiosa, o hay un marco que establece que nosotros somos libres y que somos libres en pensamiento, en creencia. El problema es cómo se aplica y cómo vamos desarrollando esto, y como tú dices, se empieza a mirar como una persecución callada, ¿no? Una persecución de baja intensidad donde no nos estamos dando cuenta. Y entonces nos van obligando a los que queremos profesar nuestra fe, nos van obligando a que nos metamos al recinto a profesarla. Porque si lo haces afuera, pareciera que tú eres el que estás agrediendo el derecho a la libertad religiosa del que tienes enfrente y no quiere que tú la expreses. Y eso es muy peligroso. A ver, ¿qué te parece en Estados Unidos, que parece que no hay persecución religiosa? Pero cuando el Papa Francisco fue y canonizó en Washington a San Junípero Serra, que no fueron después y atacaron la iglesia de San Diego de Alcalá
en la ciudad de San Diego, California, y no querían quitar la escultura de San Junípero Serra en el Capitolio de Washington. ¿Eso es persecución religiosa? Sí, esto es exactamente, es la agresión a este derecho. El problema es que el Estado no actúe ante esas situaciones, porque estos ataques se vuelven ya después crímenes de odio. O sea, van subiendo de grado hasta convertirse en crímenes de odio. Y entonces empieza a haber esta situación de odio que vulnera cada vez más alto y no hay una resolución ante los conflictos de la libertad religiosa. Y si el mismo gobierno promueve este conflicto, pues entonces la cuestión se pone bastante más complicada. La cuestión es si estamos de acuerdo, cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, a defender este derecho, siendo tolerantes con los demás. Es decir, que yo pueda tener la libertad de expresar mi derecho, respetando siempre también al que tengo enfrente. Y eso es bien complicado. El tema de la tolerancia es un tema muy complicado que yo creo que en México se ve cada vez más contrapunteado esa situación. ¿Que no se usó la pandemia como un pretexto para controlar al pueblo creyente y controlar también al clero? ¿O a los ministros de culto, usando expresiones laicas? En muchos lugares sí. En Estados Unidos hubo en Nueva York, hubo una demanda que hizo una iglesia porque se mantuvo cerrada, la obligaron a estar cerrada, mientras estaba abierto ya bares y otros lugares, y ganaron el juicio. Claro, sabemos que en Estados Unidos se manejan las cosas y los juicios de otra forma, ¿no? En donde hay posibilidad de que haya resoluciones verdaderamente de otra forma, ¿no? Pero sí, estas sutilezas nos controlan y ahí es donde nosotros tenemos que denunciar, tenemos que pelear. Irte a Asia, irte a África, tú lo ves mucho más claro. Cuando uno está aquí en México, la cosa queda siempre más difícil. Por ejemplo, todo el asesinato de los sacerdotes. Uno puede leerlo como, bueno, esto es parte de la violencia que se vive en México, el crimen organizado, que no solo mueren sacerdotes, mueren mujeres y muere tanta gente por ese conflicto. La cuestión es que los casos no se resuelven. Y si tú no resuelves un caso, ¿cómo puedes catalogar el caso para saber qué hubo detrás? Claro. Y ese es el problema en México, que no resolvemos las situaciones, pero en el fondo hay muchas situaciones que se están dando en donde están queriendo frenar, están queriendo decirte la religiosidad a tu casa. Y aquí estamos hablando del derecho de pensamiento, de libertad y de conciencia. Que eso significa que si yo quiero tener una educación especial para mis hijos, tenga todo el derecho de educar a mis hijos como yo quiera, en base a ciertos principios que yo quiera. Sí, claro. Hace 100 años en México ocurrió esto que usted va a ver en pantalla enseguida. Le vamos a presentar un video que muestra cómo una iglesia fue incendiada en Chile. Esto ocurrió en México hace 100 años, cuando la persecución religiosa, cuando Tomás Garrido Canaval incendiaba iglesias y las sacaba y destruía las imágenes en Tabasco. Y luego, cuando lo trajeron a la Ciudad de México, el presidente Lázaro Cárdenas, y le dijo, haz en la Ciudad de México lo que hacías en Tabasco. Se incendiaban las iglesias, se destruían. Eso que en México ocurrió hace 100 años, ocurre ahora, mire, en Chile, con sus propios ojos, mire. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia, me quedé estupefacta. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver
este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. Mi pensamiento es que esto no muera, porque la verdad es que este es nuestro lugar de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa. A ver, Julieta, eso que acabamos de ver es terrible. ¿Cómo puede eso ocurrir hoy, aquí en nuestro continente? No, es terrible ver cómo la gente está gozando, cómo ves desmoronándose la iglesia, ¿no? Que se está quemando. Y ves a las señoras que ha sido su lugar para orar, que dicen, nos quedamos sin nuestro lugar. Y el otro felicitando. Puede haber intenciones en el fondo de la gente que esté enojada por situaciones que han sucedido, y eso es válido. Pero tú no puedes hacer esos actos de violencia para resolver conflictos. Tú estás viendo, por ejemplo, eso pasa en Chile, pero tú estás viendo un Cuba, un Venezuela, un Nicaragua, en donde evidentemente el Estado utiliza la violencia y la fuerza para irse en contra de los fieles y presionarlos, o en contra de la jerarquía de la iglesia para controlarlos. Tú puedes ver en Nicaragua a los gobiernos, cuando estuvimos en Nicaragua, estábamos visitando la iglesia que fue baleada, en donde mataron a los estudiantes que estaban dentro de esa iglesia, los estudiantes, están todas las balas incrustadas en la iglesia, y teníamos afuera al gobierno vigilándonos. Entonces te amedrentan todo el tiempo. Es decir, son gobiernos que te tienen vigilado, que tienen contabilizado qué órdenes religiosas están y que no renuevan sobre todo de los religiosas y religiosos que vienen de fuera, no les renuevan todas las visas, no se las renuevan. Y esa es una situación eso es el control que puede hacer el Estado sobre la jerarquía de la iglesia. Mira, me platicaba una señora hace poco de esa gente piadosa que estaba verdaderamente, pues yo no la vi tanto como enojada, sino atemorizada. Me explicó que entró a catedral y que había Guardia Nacional adentro, Catedral de México, que fue a la Basílica de Guadalupe y que había Guardia Nacional, y que ella se quería confesar y que ya estaba el Guardia Nacional diciendo usted sí y usted no, y ya no, y pásele, y que entonces ella se sintió con la iglesia invadida y se sintió acosada, y que incluso le reclamó y le dijo, yo vengo a rezar y usted no me esté hablando así, y casi la sacaron. ¿Qué pasa, Julieta, en México? ¿Por qué hay esta Guardia Nacional adentro de la Basílica de Guadalupe y de la Catedral? ¿Esto es persecución religiosa? Tú dijiste la semana pasada, hay que denunciarlo, y yo lo estoy anunciando ahorita por televisión. Sí, yo creo que hay una violación al derecho a la libertad religiosa, y es una manera de control. Entiendo que la catedral pues es propiedad del gobierno, y por eso siempre ha habido quien protege las instalaciones de la catedral. Yo le dije eso, pero me contestó, estaban adentro y junto al confesionario. No, bueno, pues ahí sí no tendría yo ninguna palabra que contestar, porque no tendrían por qué estar dentro de la iglesia. Y eso me parece terrible, ¿no? Pero ¿ustedes saben algo dentro de este reporte? Que haya una incursión ya de guardias adentro de los recintos religiosos, o, como me decían también en una iglesia del sur de la ciudad, no digo quién porque van a ir a acosarlo, ¿no? Que se paraba la patrulla y se asomaban a ver si había gente adentro y le tocaban, abra la puerta, y se asomaba, o sea, con el pretexto de la pandemia. En otros países sí, yo lo vi en Nicaragua, sí lo vi. Aquí en México yo no lo he visto. Nuestro informe abarca hasta diciembre del 2020. Entonces no podría yo expresar, no podría yo hacer una declaración al respecto. Pero me parece que estamos empezando a tener, incluso para este tema de los datos que deben de tener de uno, los datos digitales, y todo este tema que ha venido en esta propuesta de gobierno en donde se
quiere tener los datos faciales y demás de las personas, con el pretexto del tema de reducir la violencia y este tema de los celulares, y entonces que el crimen organizado no pueda actuar porque entonces los celulares van a estar más controlados. Si uno lo mira desde esa perspectiva, dices, mira, a lo mejor es una manera de parar el tema de la violencia y toda la extorsión que hay, pero también el que tengan todos tus datos biométricos. Ajá. Yo volteo y digo, me estoy viendo China, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sí. En donde te puedan empezar a controlar de mejor manera. Y estoy hablando del tema de la libertad religiosa, ¿no? ¿Viste que en México no funcionó lo del escáner? Para entrar al centro comercial, para entrar al restaurante, tiene que escanear el código. No funcionó porque la gente tiene temor, no cree en su gobierno y sabe que si escanea, el gobierno va a saber dónde estoy y yo no quiero eso. O sea, no funcionó. Y tú lo estás diciendo, son formas persecutorias. Esto, reconocimiento facial, datos biométricos, no lo aprobaron, lucharon para atrás, pero es persecución. Siguen en todos los lugares. Es una manera o sea, da la posibilidad y la manera de controlar. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso es muy importante conocer. Yo creo que es un tema que se desconoce, lo que implica este derecho, hasta dónde puedo, qué leyes tenemos, ¿no? En qué lugares, por ejemplo, los médicos pueden decir que no, si son médicos católicos, que puedan decir que no hacen o practican un aborto, aunque sea legal en el lugar. Todos esos temas hay que mirarlos más, hay que hablarlos más, hay que dialogarlos y discutirlos más. Vamos a hacer otra pausa. Como nunca ha crecido el asesinato de sacerdotes en México. Como nunca. 2020 ha sido trágico. ¿Por qué? Una pausa. Volvemos con esto. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tao, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tao, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatao.com